Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo, a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Paola Guillén. Ella es abogada fiscalista, asesora financiera y autora del libro bestseller Nutrición Financiera. Bienvenida, Paola. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. De verdad es un honor y pues agradezco mucho la invitación. Gracias por brindarme este espacio. Y bueno, vamos entrando en materia. Paola, platícanos sobre tu libro para que todos nuestros radioescuchas conozcan tu proyecto y a qué te refieres con nutrición financiera. Fíjate que este concepto de nutrirnos financieramente comienza porque a mí me generaba este conflicto, ¿no? De decir, bueno, es que no es lo mismo alimentarnos que nutrirnos. Tú te puedes comer papas fritas, dulces, gorditas, pizza, y ya piensas que ya te alimentaste. No, es nutrirte con alimentación sana, vegetales, fruta, etcétera. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando tú nutres tu cerebro con la información correcta, ¿y cuál es la información correcta? Pues empiezas a leer libros de superación económica, veas toda esta información que ya hay en las redes sociales, en YouTube, para poner esa información en nuestro cerebro. Y ojo, no nada más la información es poder cuando se toma acción, ¿verdad? Eso también es súper importante, porque podemos tener la mejor idea, pero si no llevamos a la acción, pues no pasa nada. Entonces, este concepto de nutrición financiera nace precisamente de mantenernos nutridos con la información correcta para tener excelentes resultados, tomar acción y tener excelentes resultados. ¿Qué resultados? Dinero, en tener tiempo libre para tu familia, ya no estar trabajando para el dinero, sino más bien que el dinero trabaje para ti, ¿no? Fíjate que ahorita que estás comentando esto, este concepto de nutrición, muchas veces en este programa lo que hemos buscado es precisamente que nuestros radioescuchas adapten y adopten conceptos que les puedan ser de utilidad para sus actividades, sus negocios y demás. Yo creo que esta cuestión de la nutrición es precisamente buscar un estado óptimo de las cosas, ¿no? Un estado equilibrado, un estado donde realmente las personas se sientan bien consigo mismas, pero muchas veces no sabemos realmente cómo podemos hacer eso. En realidad, cada una de las personas que se dedican a una actividad económica, pues por experiencia o conocimientos, empiezan a buscar sus propias estrategias o las desarrollan, pero esto no implica que necesariamente sepan lo que están haciendo y que obtengan los mejores resultados posibles. Platícanos un poco, además de la nutrición y del libro que nos comentas y del que eres autora. ¿Cuál es el otro, nos comentabas antes de entrar al aire, cuál es el otro camino que estás siguiendo para poder proveer de esta nutrición o ayudar a las personas a que entiendan el concepto de nutrición financiera? En primera instancia es mi libro. Esto lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden descargar y también está de venta físicamente. Y eso yo diseñé un sistema ¿para qué? Para que primero leas el libro y tengas este concepto claro de nutrirnos financieramente y posteriormente entrar a una academia de nutrición financiera. ¿Por qué fundé esta academia? Porque en el sistema tradicional siempre nos enseñan o nos educan
para ser buenos empleados. Tienes que sacar 10, tienes que sacar buenas calificaciones para que seas un buen empleado, un buen director de una empresa, para que te vaya bien, pero siendo siempre empleado de alguien más, enriqueciendo a alguien más, ¿cierto? Y esta academia de nutrición financiera nace para que tú no hagas rico a alguien más, para que tú te hagas rico, para que emprendas, para que pongas tu negocio, para que te equivoques, porque es parte del proceso. Claro que te vas a equivocar, pero de ahí te vas a levantar y vas a decir, me enriqueció la experiencia, me dio sabiduría, y eso es invaluable. Conceptos así que maneja nutrición financiera, para que te quites todos esos miedos y esas creencias erróneas de que tienes que sacar 10 o tienes que sacar buenas calificaciones en la escuela porque si no, no te va a ir bien en la vida. Mentira, ¿no? Eliminar todo esto y decir, fíjate que yo te cuento una anécdota, o sea, no era yo muy buena en la escuela, siempre reprobaba matemáticas y bueno, vengo también de una familia súper humilde y gracias a Dios hoy he construido mi patrimonio. Yo ya empecé a estudiar relativamente tarde porque ya me pagué mis estudios. Como a los 25 años empecé a estudiar mi primera carrera de Derecho y bueno, digo, no importa realmente de dónde vengo, de las circunstancias, o sea, mis papás no me pudieron dar esa posibilidad de estudio, de crecer, simplemente lo hice y bueno, gracias a Dios he tenido excelentes resultados, pero porque aprendí todo esto. Y ahorita la misión de la Academia de Nutrición Financiera es compartir todos estos errores, todos estos fracasos, pero ¿qué crees? También estos aciertos y todas estas experiencias que me han enriquecido para hoy gozar de una plenitud financiera. Creo que aquí valdría la pena, no sé, Julio, ¿cómo podemos, el programa pasado platicábamos con Omar precisamente sobre opciones, ¿no? Sobre este entendimiento de decir, bueno, ok, tengo un trabajo, pero no necesariamente todo mi ingreso debe venir de una sola fuente, ¿no? Y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde la incertidumbre es alta y no vemos, aunque hay indicadores que nos pueden decir, bueno, pues parece que las cosas van a componerse, parece que esto, parece que el otro, pues realmente las familias, las personas siguen batallando con la cuestión económica. ¿Cómo ves tú la cuestión del desarrollo de habilidades y también del entendimiento de los conceptos de cómo funciona el dinero, la importancia de estos conceptos de cómo funciona el dinero? Pues bienvenida, Pau. La verdad es que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Yo soy uno de los seguidores de Pau, de su libro, de su trayectoria profesional. Y he aprendido algunas cosas tanto de ella como de algunos otros grandes maestros del tema financiero y económico. Y coincido en muchos aspectos con Pau, que gran parte de lo que hoy somos, la mayoría, ha sido provocado o es el resultado de las creencias que fueron formadas a través de nuestro desarrollo académico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues todo lo que hoy vamos a platicar, que es un tema que a mí me encanta, me apasiona, yo estoy súper feliz de que hablemos hoy de finanzas, es mi especialidad, que hablemos de inversiones, veremos varias opciones y platicaremos de varios de estos temas con Paola. Por lo siguiente, porque a lo largo de estos años, en mi trayectoria profesional, yo lo que he observado es que el tema de la inversión, el tema del ahorro, el tema de generar un capital, pues va muy acompañado también con el tema de la incertidumbre y del miedo. Tiene que ver mucho con las creencias limitantes que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, desde muy pequeños nos enseñan a ahorrar. Muchos no aprendemos, yo fui uno de esos. No sabemos cómo ahorrar, no conocemos inclusive instrumentos de ahorro. Y tampoco sabemos cuál es el concepto claro del ahorro. ¿Por qué hablo del ahorro en primera instancia? Hay personas que inclusive llegan a confundir el concepto del ahorro con el concepto de la inversión. Y sí quiero poner aquí en claro este concepto que puede sonar a veces para algunas personas el tema de la inversión algo complejo, pero lo voy a poner en los términos más sencillos que alguna vez lo aprendí. El ahorro es acumular capital, te puede dejar un cierto rendimiento en un cierto plazo, en una cierta cantidad de tiempo, pero a diferencia de la inversión, porque la inversión es contar con capital que voy a invertir para desarrollar proyectos esperando una mayor utilidad, ¿no? Pero esperando un mayor beneficio.
¿Estás de acuerdo, Julio, que va de la mano? Es Por ahorro, supuesto, pero ¿para qué ahorro? Para invertir. No vas a por ahorrar supuesto, para comprarte un pasivo. por supuesto, ¿Estás de acuerdo? Entonces ahorras para comprarte o para dar la inversión, perdón, para dar el enganche de un terreno. O sea, por tiene que supuesto. ir conjuntamente de la mano. Ahorro, le sigue inversión. Son conceptos que están íntimamente ligados, pero en este programa hoy los quiero dejar claros por lo siguiente. Si no tenemos una cultura de ahorro, es difícil que podamos tener una cultura de inversión. Van muy de la mano, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de lo que hace Pau y de lo que hago yo en mi empresa, pues es primero generar una educación financiera. Hablar conceptos del ahorro, hablar conceptos del ingreso residual. Lo platicábamos la semana pasada con Omar, que si tú tienes una idea, te concentras, la desarrollas, la echas a andar, pues va a empezar a ser un proyecto que se va a empezar a consolidar y a lo largo del tiempo ese proyecto puede llegar a ser un proyecto exitoso. Pero desafortunadamente en términos culturales y educativos en México y en Latinoamérica, el 90% de las personas no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para generar un proyecto como este. ¿Qué quiero decir con lo siguiente? Tenemos que trabajar fuertemente en entender que la cultura del ahorro, que va íntimamente ligada a la cultura de la inversión, tiene que tener un progreso económico en los diferentes sectores de la población. Por ejemplo, vamos a hablar el día de hoy específicamente de inversiones en temas inmobiliarios, en terrenos ejidales, en terrenos o algunos mecanismos de inversión que pueden llegar a ser muy atractivos para ciertos sectores de la población. Pero hay muchas maneras en las cuales podemos ahorrar e invertir nuestro dinero y empezar a ver resultados en el corto y mediano y largo plazo si lo hacemos de la manera correcta, si nos preparamos, si estudiamos, si somos constantes, si seguimos una norma, un sistema. O sea, lo que estoy tratando de decir es que el 90% de las personas no lo hacemos. Y entonces el resultado que obtenemos... Mi querido Julio, perdón que te interrumpa, de ahí partimos, mi querido Julio, porque como lo digo en mi libro, lo que te enriquece no son los bienes raíces, no es la empresa, no es el negocio, lo que te enriquece es tu cerebro, que es tu activo principal. De ahí la importancia de nutrirlo con la información correcta. Totalmente de acuerdo. Entonces, basados en esto, y está leyendo ahí la mente, no sé si ande ahí metida en ósmosis en mi mente ahí, Pau, pero me está leyendo algunos conceptos que quiero platicarles. Es decir, si empezamos por entender que el tema del ahorro, el tema de la inversión, son temas importantes para el desarrollo económico, no nada más de un negocio, sino de la sociedad, de la familia y del individuo, podemos empezar a llevar a cabo mecanismos que nos permitan lograr objetivos en el corto, mediano y largo plazo. En México y en el mundo hay muchos mecanismos de inversión, ¿no? Que tienen que ver inclusive con temas financieros, pero también tienen que ver con temas patrimoniales. Si lo sabemos manejar, los dos pueden llegar a tener buenos resultados en diferentes momentos, pero hay que aprender a manejarlos. Unos de ellos te pueden dejar cierta liquidez, otros te pueden dejar cierta plusvalía, otros te pueden generar un pasivo si no lo sabes manejar, otros te pueden generar un incremento en tus activos, y lo mismo pasa con cualquier mecanismo de inversión en cualquiera de las plataformas. Hoy en el mundo hay tantas opciones, o sea, hoy las personas que estamos buscando ahorrar e invertir a través de mecanismos financieros, pues los podemos encontrar inclusive en internet. Y yo creo que eso, y más adelante se lo voy a preguntar a Pau, porque eso ha sido un gran paradigma en la educación financiera del ser humano. Con tantas opciones, ha habido algunas de ellas que pues pueden llegar a ser inclusive fraudulentas, ¿no? O que pueden llegar a ser opciones que yo lo he dicho en programas anteriores, pues si le preguntan al ser humano qué es lo que quiere en la vida, pues muchos de nosotros queremos dinero rápido y fácil. Y entonces no nos damos el tiempo de evaluar cuál podría ser una buena opción de inversión, que es un tema que hoy vamos a tocar. Por eso la importancia siempre de tener un asesor financiero que te permita guiarte en el manejo de tus recursos. Esto lo hablo en términos personales, en términos empresariales, en términos sociales, para que puedas llegar a tener los resultados que quieres alcanzar. Ya para concluir mi participación, me gustaría pudiéramos comentar esto más adelante. Uno de los mecanismos de inversión
de los más antiguos, de los más eficientes, sabiéndolo manejar de manera correcta, pues han sido los bienes inmuebles, ¿no? Han sido la tierra, han sido el manejo de los recursos económicos de manera eficiente. Y si empezamos por ahí, lo que quiero decir es que tenemos que aprender que el manejo del recurso de capital va a ser eficiente sí o sí si lo manejamos de manera correcta en el modelo adecuado, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces, el tema es, sí es importante conocer este tema, no es un tema tan complejo si lo vemos desde esta perspectiva, pero necesitamos a alguien que nos guíe. Y por eso la participación hoy de Pau, que tiene una academia, tiene un libro, ha desarrollado ahí un modelo que le permite a las personas ahorrar, invertir, incrementar su patrimonio y lograr ciertos resultados a lo largo del tiempo, ¿no? Gracias. Sí, creo que aquí hay dos cuestiones interesantes que vamos a explorar. Y en esta primera parte me gustaría concluir, Rafa. Aquí se está mencionando algo que creo que es muy importante y que en tu experiencia como empresario nos podrías platicar un poco de cómo son las dos formas de adquirir estas habilidades. Por un lado, existe una educación formal, digamos, donde aprendes profesionalmente finanzas, contabilidad, derecho, estudias una carrera, tienes un entendimiento académico de cómo es que funciona el dinero. Y luego viene la parte la parte de experiencia, en donde muchas personas, bueno, han forjado negocios sin esa preparación profesional de una carrera. Pero aquí el punto que se me hace interesante es, independientemente de que tengas una carrera profesional en negocios o en cualquier otra área, o no la tengas, como empresario realmente, ¿qué tan importante es que logres primero entender los básicos de los negocios y luego buscar la sofisticación? Es decir, en lo que hemos estado platicando, pasar de la idea del ahorro, que es una idea muy básica de acumulación de capital, a la idea de inversión, que sí requiere un cierto nivel ya de sofisticación, de entender qué es una tasa de interés, entender qué es un plazo, una rentabilidad y demás. ¿Cómo verías tú esta cuestión? Claro, miren, yo estoy convencido de que todo va por etapas, no es igual una etapa tan joven que una etapa intermedia, una etapa ya muy madura. El punto es el siguiente, no nos enseñan, como bien lo decía Pau, a ser empresarios, no nos enseñan en la universidad. Actualmente creo que ya hay más apertura, pero en nuestra época la verdad es que no te enseñaban a formar negocios. Sí te formabas como para aprender, los que estudiamos carreras económico-administrativas, te formaban para aprender algo de administración, algo de contabilidad, algo de finanzas, algo de marketing. Y realmente cuando salías de la universidad, lo único que pensabas es a dónde me voy a contratar, en qué empresa me voy a instalar y en qué empresa voy a llegar a ser el director general, o voy a ser gerente, o voy a ser un puesto como el que mucha gente busca, ¿no? Los que definitivamente decidimos por emprender, pues nos fuimos encontrando con que hay que estudiar adicionalmente, ya que terminaste la universidad, quizá una maestría, una especialidad, diplomados. Entonces te das cuenta en este camino que no es como te lo pintaban en la universidad, y que sí tienes que saber de otras cosas. El desarrollo de un negocio pues tiene que ver con muchas más cosas que la universidad. Las bases sí son importantes, contabilidad, finanzas, mercadotecnia, pero de veras que los golpes allá afuera pues, son otros. Entonces, los que nos hemos forjado un poquito en el tema empresarial a los golpes de la calle, pues sí te tienes que meter, tienes que regresar a estudiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Adicionalmente, hoy hay mucha información en las redes, hay mucha información, muchos libros, hay información, pues estamos saturados de información. Nada más que aquí viene la parte delicada. ¿Qué información es la que me sirve? Hablando del libro de Pau, pues ese tipo de información es la que sí te nutre. Hay mucha información que tienes que hacer a un lado y que con esa información
puedes desarrollar tu negocio, puedes crecer tu negocio y tienes una visibilidad mayor. Entonces, los que nos formamos de alguna forma en la vieja escuela y salimos a emprender y a encontrarnos con buen material seleccionado y adicional a la vida diaria del este, empresario, pues es ahí a donde te empiezas a nutrir de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que los empresarios actualmente pues, tuvieron que pasar por ese camino y se dieron cuenta que no era tan fácil, se dieron cuenta que no era todo lo que te habían comentado en la universidad, ni siquiera en la maestría, ni siquiera en un diplomado, sino que tú tuviste que buscar cosas interesantes afuera. Entonces yo lo pondría en ese sentido, y creo que pues a los que nos ha ido bien de alguna manera en los negocios es porque sí nos metimos a nutrirnos financieramente. Sí, creo que este concepto de nutrición financiera es muy interesante precisamente por eso, porque entiende la parte de las etapas, entiende la parte del aprendizaje y también la parte de la apropiación de las cosas para que eventualmente puedan ser aplicadas adecuadamente. Es decir, aquí hemos platicado de ahorro. Bueno, tenemos que entender cómo funciona el ahorro, cuáles son las herramientas del ahorro y cómo ya en nuestra vida de cada una de las personas, cómo va a ahorrar, cómo voy a ahorrar yo, qué voy a utilizar yo. De todos esos mecanismos, ¿qué voy a hacer yo? Y luego, ¿qué voy a hacer para poder entender cómo invertir? Y entonces empezar a aprender y entender de todo lo que existe, de todas las posibilidades que se me muestran, cuál es la que yo voy a escoger porque se adapta a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, a mis objetivos. Creo que, como mencionaba Paola, y como lo ha concebido, este concepto de nutrición, y para todos nuestros radioescuchas, creo que es algo que debe estar en los fundamentos de nuestro entendimiento del dinero, de cómo funciona el dinero. Independientemente de lo que hagamos, la nutrición financiera implica poder adoptar y adaptar nuevas estrategias para poder entender cómo funciona nuestro dinero, sobre todo, ¿no? Vamos a hacer una pausa en este momento, amigos, y vamos a regresar a platicar sobre el tema inmobiliario. Y creo que vamos a partir precisamente porque nos escuchan en varias partes del mundo, nada más en México, precisamente cuáles son las bases del mercado inmobiliario y de la inversión inmobiliaria para ver realmente cómo podemos beneficiarnos de ella, cómo podemos entrar en este mercado. Y creo que va a ser una plática muy rica. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos. Pues amigos, ya estamos de regreso y quisiera que comenzáramos, Paola, que nos platicaras un poco acerca de la situación actual del sector inmobiliario. Pues con toda esta cuestión de la pandemia realmente se han presentado una afectación en todos los sectores y muchas veces el sector inmobiliario se mueve de una manera muy curiosa, muy dinámica. Hace 3 años, después del sismo del 2017, parecía que el mercado inmobiliario se iba a caer y no fue así. Y son cuestiones que a veces uno no comprende muy bien por qué se presentan estos fenómenos. Sin embargo, en esta pandemia, pues la afectación creo que sí ha sido muy importante y esto pudiera abrir una oportunidad dentro del sector. Platícanos un poco acerca de cómo ves tú y desde tu experiencia, cómo ves el sector inmobiliario en este momento. Algo muy importante que debemos de saber, Manuel, es que siempre es un buen momento para comprar bienes raíces. De hecho, la riqueza real se obtiene comprando cuando todos los demás venden y viceversa. ¿Pero qué crees? Que estamos no en un buen momento, en un excelente momento. Te voy a decir por qué. Porque hay demasiadas oportunidades para comprar ahorita. Debido a la recesión económica, a la pandemia, mucha gente se ha visto en la necesidad de vender sus casas, de que ya no pueden seguir pagando sus créditos hipotecarios y prefieren 1000 veces vender un 30, un 40, incluso un 50% más abajo del valor del mercado a irse a un juicio con el banco. Entonces, ahorita, el que tiene liquidez agarra unas oportunidades que no te quiero contar. 50% más baratas, 40% más baratas. ¿Por qué? Porque, pues,
desgraciadamente, y aunque se escucha mal decirlo, pero pues es la realidad, ahorita la gente tiene necesidad de vender sus casas, sus inmuebles, sus terrenos, porque le da prioridad a otras deudas, o porque cerraron sus negocios, o porque tuvieron que cerrar sus empresas, o porque los despidieron de su trabajo. Y dicen, ¿qué hago? Bueno, tengo este terrenito. Pues los males son para resolver no, como dicen, los bienes son para resolver los males. Pues a venderlo, ni modo. Ahí es cuando entra el inversionista y dice, bueno, tú estás pidiendo tanto, te ofrezco tanto, ¿no? Y pues no queda de otra más que vender. Así es que este es un buen momento, hay muchísima oferta, hay muy buenas oportunidades, es muy buen momento para que te apalanques con el banco, incluso si no tienes capital ahorita, si no tienes liquidez para poder captar todas estas oportunidades, apaláncate con el banco. Ahorita está manejando muy buenas tasas, de un 7% más o menos los bancos, y que te están dando muchas facilidades para sacar créditos hipotecarios, y lo que puedes hacer es apalancarte, comprar, y cuando venda le das su parte al banco y tú te quedas con las ganancias. Entonces, de verdad, solo es cuestión, como lo decíamos en un principio, de buscar la información para que tú aproveches todas estas oportunidades, sepas los mecanismos y cómo puedes hacer para aprovechar toda esta ola de excelentes oportunidades que hay en el mercado, y que puedas hacer dinero, ojo, incluso sin tener dinero, como lo comparto en mis entrenamientos, como lo comparto en la Academia de Nutrición Financiera. Realmente, sobre lo que comentabas, y creo que es algo que tenemos que entender, entendemos la situación difícil por la que muchas personas están pasando, pero al mismo tiempo, los negocios se mueven a través de situaciones como esta, ¿no? Las grandes oportunidades de negocio se mueven a través de oportunidades como esta. Y en realidad, pues muchas personas que se están deshaciendo probablemente de excedentes de bienes que tienen, terrenos, casas, departamentos, pues tienen que salir al mercado, y eso mueve la economía, porque finalmente no nada más es el hecho de comprar algo, viene, por ejemplo, a cuestiones de remodelación de las propiedades, ¿no? De construcción en las propiedades. Entonces, es un motor la construcción es un motor de la economía. Realmente, ahorita que comentas, por ejemplo, las opciones de apalancamiento, ¿cuál sería una estrategia básica que se pudiera seguir, que nuestros radioescuchas pudieran concebir como parte de su planeación financiera para poder invertir en el sector inmobiliario en este momento? Una estrategia básica que pudieran seguir. Mira, una de ellas es definitivamente el apalancamiento. El apalancamiento es una herramienta para que te facilite tu trabajo. Y hay muchos tipos de inversión que existen en el sector inmobiliario. Por ejemplo, hay preventas. Te voy a mencionar algunos que sí requieres capital, porque tú sabes que es más fácil hacer dinero cuando tienes dinero. También, evidentemente, puedes hacer dinero sin tenerlo. Y también manejo algunos modelos de inversión que tú ya de inmediato puedes empezar a generar dinero sin poner un solo peso de tu bolsa. Pero te voy a mencionar primero los que sí se requieren capital para invertir. Preventa, pero ahí rápidamente te comento, ahí lo ideal es que compres en la fase más barata, que es Friends and Family. Así es que cuando alguien te diga, llegue la constructora o la desarrolladora y te diga, ¿sabes qué? Es que está súper baratísimo este inmueble porque está en preventa. Sí, pero ¿en qué fase de la preventa está? Tienes que ver eso. También puedes invertir en crowdfunding. Por ejemplo, tengo una socia que se metió conmigo a comprar una casa. Ella puso 200,000 pesos y se va a ganar el 30%, que son 60,000 pesos. Por esos 200,000 pesos que ella puso, que ella invirtió, ya se está vendiendo la casa. Primero Dios, ya cerramos, y pues a ella se le van a regresar sus 200,000 más sus 60,000 pesos de utilidades netas. Y ha hecho varias veces este tipo de fondeo colectivo, comprando casas a buen precio, y todo por contrato, que quede. Eso es algo también que menciono en mi libro. Te debe de quedar cristalinamente claro y transparente en dónde estás poniendo tu dinero. Yo busco la casa la mejor opción,
y le dije, y bueno, esta amiga vino conmigo, esta socia que te comento, y todo se estipuló bajo un contrato en el cual nos venden a ese precio y yo no le puedo decir a ella, no, es que me vendieron más caro, no. Ahí en el contrato se estipula en cuánto me están vendiendo, porque nos están vendiendo a las dos, o sea, fulanito, quien me vendió a mí, ve en el contrato el precio, se estipula el precio, y lo mismo pasa cuando vendemos. Cuando vendemos, igual, ella sabe en el precio que se está vendiendo y sabe perfectamente cuánto nos está quedando de utilidad. A lo que voy es que te debe de quedar súper claro en dónde estás poniendo tu dinero, y debes de entender las reglas del juego para que puedas jugar. Ahora, también hay otra modalidad muy buena que es subarrendar. En México la legislación sí te permite subarrendar, sí te lo permite. Y con cualquier espacio que tengas, también tú puedes generar ingresos. Esto es súper importante, porque puedes subarrendar casas, departamentos, azoteas, lotes baldíos. Así es que tú llegas con el dueño del departamento, o de un departamento grande o de una casa, y le dices, bueno, tú estás pidiendo 30,000 pesos de renta, yo te propongo darte 20,000, te pago medio año o un año por adelantado. Tú acuerdas previamente con el dueño que vas a subdividir para rentar un cuartito, por ejemplo, no sé, 5 cuartos que subdividas en una casa medianamente grande, y ese cuartito ya lo vas rentando por separado, y ya te genera un ingreso de, ¿qué te gusta? 40,000 pesos. Esto tiene que ser en una zona estratégica, tienes que tener buena ubicación. Entonces, si te fijas, cada modelo de inversión tiene como que su secreto, su maña, su chiste para que te funcione al 100. Entonces, es bien importante que sí, antes de que pongas tu dinero, veas todos estos pros, veas todos los contras y hagas números, porque acuérdate, todos son números. Si los números te cuadran, está perfecto para que hagas el negocio. Si no te funciona, pues ahora sí que, si desde un principio los números no te dan, pues ni pierdas tu tiempo ni tu energía, y busca otra manera de invertir tu dinero. Todo esto que nos has mencionado va sobre, digamos, el carril de cuando tienes un capital que puedes utilizar, o también puedes utilizar el apalancamiento, pero una combinación de ambos. ¿En qué momento podemos nosotros, mencionabas que siempre es un buen momento para invertir en bienes raíces, pero ¿en qué momento realmente, si existe ese momento, nos podemos dar, si se puede decir, nos podemos dar el lujo de entrar a este mercado que pareciera muy complejo, ¿no? Ahorita muchas de las cosas que nos has explicado, pues son de manera muy sencilla, pero realmente para una economía de clase media, por ejemplo, que ahorita está batallando para terminar el mes, donde a lo mejor las personas no tienen un sueldo fijo, o una de las partes perdió el trabajo, realmente esto cómo se presenta como una posibilidad, no nada más para quien tiene capital, sino para quien no tiene un capital para poderlo invertir de esa manera, pero que quiere explorar esta posibilidad para anexarlo a su forma de hacer dinero. Entiendo, te voy a dar 2 ejemplos en los que puedes entrar a este mundo de los bienes raíces, porque a mí me encantan, puedes hacer muchísimas cosas con los bienes raíces, y una de las cosas que más me gusta es que también puedes hacer dinero con los bienes raíces sin poner un solo peso, y te voy a dar 2 ejemplos de esto. Primero, remodela y vende sin comprar el inmueble. Esto parecerá como, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes hacer eso? Claro que se puede. Simplemente buscas en la zona la casa más fea, esa que nadie quiere, esa que parece casa fantasma, y le dices, buscas quién es el dueño de esa casa, preguntas con los vecinos, con el de la tiendita, y ya que sepas quién es el dueño, le hablas, le dices, mire, fíjese que ya he visto que no se vende su casa, tiene años vendiéndola y no se vende su casa. Le propongo que hagamos un convenio, un contrato. El contrato es tu mejor amigo. Tú todo puedes cerrar mediante un contrato. Eso también que nos quede claro. Tú puedes cerrar un negocio, un trato espectacular con un contrato, sin que tengas dinero. También eso es súper importante.
Bueno, y entonces ya hablas con el dueño y dice el dueño, bueno, de tenerlo ahí, a esta persona que me está proponiendo que lo va a remodelar y lo va a vender, y cuando lo venda me da mi parte, pues de tenerlo ahí a que se siga pudriendo, a que se siga deteriorando. Yo ahorita no tengo dinero para remodelarlo, para ponerlo bonito y venderlo, pues sí, ok, entonces firman el contrato, pactan el precio de la venta, y lo mismo vas a hacer con el contratista. Le vas a decir al contratista, mira, ahorita no tengo dinero, pero si tú me vas a cobrar 100,000 pesos por terminarme la casa, yo te voy a dar 130,000, 150,000 cuando se venda la casa, ¿no? En compensación de que pues ahorita yo no tengo dinero para que terminemos de remodelar la casa. Entonces, si no quieres ese contratista, va a querer otro, y si no, va a ser otro, y si no, va a ser otro. Pero acuérdate que tienes que aprender a negociar. Todo en la vida es saber vender, saber negociar. Todo es esto. Entonces, tú llamaste tu contrato con tu contratista, con el dueño de la casa, pusiste súper bonita la casa, el departamento, y con pequeños detallitos que tú le metas, acuérdate que de la vista nace el amor. Entonces, con pequeños detallitos que tú le metas a una casa, no sé, una piedrita de cantera, un color bonito, ya hacen esos pequeños detalles que se vea espectacular. Y ya la vendes un 10% más abajo, un 15% más abajo de su valor comercial. ¿Para qué? Para que se venda más rápido. Cuando se venda, tú le pagas su parte al dueño de la casa, tú le pagas su parte al contratista y tú te quedas con las ganancias. Entonces, así empezó una persona que yo conozco, sondeaba todas las casas más feas de la zona, se conectaba con los dueños, lo negociaba, y bueno, les daba su casa y hacía este modelo. Las ponía súper bonitas, las vendía, le daba su parte al vendedor y le daba su parte al contratista. Ahora te voy a decir otro ejemplo, bien simple y bien sencillo. Métete a trabajar a una inmobiliaria, porque ahí no requieres invertir nada de dinero, ahí vas a aprender. Acuérdate que eso también es invaluable, el que tú aprendas, el que tengas información de primera mano de las mejores ofertas que tienen como base de datos las inmobiliarias, el que tú sepas vender, negociar, mostrar las casas, todo eso es formación para ti y es aprendizaje. Y por cada venta que tú hagas, generalmente es el 5%, que tú ya te puedes llevar y estás aprendiendo, estás ganando. Si rentas, es un mes de renta o 2, dependiendo. Pero no necesitas dinero, empiezas a meterte en el mundo de los bienes raíces, empiezas a conocer gente, sabes cómo se maneja, y ya después tú puedes poner tu propia inmobiliaria. Igual la puedes poner virtual, no es necesario que rentes una oficina, simplemente la pones virtual y tú ya empiezas a hacer tus movimientos con tu cartera de clientes y tu cartera de inmuebles. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pues creo que ahorita me gustaría, Julio, Rafa, creo que aquí hay una cuestión también de lo que comentábamos hace rato, ¿no? De las creencias, porque generalmente cuando hablamos de bienes inmuebles, pues hablamos de la cuestión patrimonial, no quiero mi casa, entonces ya tengo mi casa y soy feliz. Y quiero a lo mejor un terrenito allá en el estado de Morelos, ¿no? Para ver si algún día hago una casa. Es una forma de verlo, ¿no? Pero lo que estamos platicando aquí va más allá de lo patrimonial, evidentemente. ¿Realmente cómo ustedes ven esta cuestión de transformar esta idea de lo patrimonial, que vaya, tiene su importancia, pero transformar esta idea de lo patrimonial en una idea de negocio, ¿no? En una idea de inversión? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo ven? Y sobre todo para este 2021 que se viene y que está siendo complicado todavía en términos económicos. No sé, Julio, Rafa, ¿quién quiere? Gracias, Manuel. Pues mira, yo coincido en muchos aspectos, como dice Pau, y lo que se ha venido comentando en el programa. Quiero partir de dos cosas. Definitivamente es un tema cultural, es un tema de educación financiera, es un tema social, es un tema no nada más de México, sino de Latinoamérica. Hay un tema hoy mundial, que es la caída de las economías por la pandemia, por algunas otras situaciones sociopolíticas en el mundo. Pero vamos a enfocarnos al tema de México, al tema de las inversiones, al tema de los bienes raíces. Entendiendo
que el tema de ahorrar, muchos de nosotros pues conocemos mecanismos de ahorro que puede ser desde el banco, la tanda, la caja de ahorro, ¿no? Yo siempre he dicho que esto es como cuando vamos a entrenar para un maratón, ¿no? El que nunca, bueno, a lo mejor a algunos nos gusta hacer ejercicio y hemos hecho inclusive algunas de estas pruebas, ¿no? De resistencia y de distancias largas. Si yo en mi vida me he puesto a correr, nunca, y hoy decido que el domingo me voy a inscribir al maratón de la Ciudad de México y me voy a correr 42 kilómetros, la probabilidad de que lo logre es casi cero, ¿no? Entonces, para eso debo hacer un plan. Tengo que tener un programa donde me permita ir pasando de una fase a la otra para poder alcanzar el resultado final, que es correr el maratón. En primera instancia, si entendemos entonces la importancia de ahorrar, como lo decía hace rato Pau, que va íntimamente ligado a la inversión, vamos a entender que si ponemos dinero en algún instrumento financiero donde acumulemos capital, vamos a tener de ahí un rendimiento. Sin meterme ahorita en temas más complejos que son las tasas de intereses. Hoy es una buena oportunidad para adquirir bienes, dado que las tasas de los bancos son bajas. Y a lo mejor no es una buena oportunidad para ahorrar capital en un banco porque las tasas de rendimiento de los bancos son inclusive por debajo de la inflación, ¿no? Ahora, ya que entendemos esa primera parte, ¿por qué lo comparo como la carrera del maratón? Porque esta primera fase es voy a aprender a correr los primeros 5 o 10 kilómetros. Ahí es donde voy a entender cómo se corre, cuál es la técnica, qué resultados voy a obtener en los primeros 10 kilómetros, lo voy a empezar a medir. La segunda fase es, ahora voy a correr un medio maratón, ¿no? Voy a correr 20 kilómetros y entonces ahí sí entra la parte de la inversión. Necesito conocer los diferentes mecanismos de inversión. La inversión puede sonar compleja, pero lo voy a poner en unos términos para nuestro auditorio, donde si yo quisiera invertir, pues podría comprar una casa de 200,000 pesos en la zona conurbada de la Ciudad de México, del Estado de México, que puede ser una casa de interés social, como bien decía Pau, es una buena oportunidad para adquirir un inmueble, que probablemente pueda yo venderlo en 6 meses en 300,000 o en 350,000 pesos y tener una buena utilidad. Hablo de estos términos de la inversión porque cuando escuchamos inversión, pues creemos que eso solamente va para ciertos segmentos de la población. La verdad es que no es cierto, ¿no? Hay mecanismos como los que decía Pau o como los que yo manejo, donde varias personas nos juntamos, invertimos, ponemos a disposición un capital para desarrollar un proyecto y poder tener ganancias en el corto, mediano y largo plazo. Ya que entendemos entonces este mecanismo de inversión, porque podemos ir a los fondos, a los seguros y pensiones, a la compra de inmuebles, o bien invertir inclusive en un negocio, ¿no? Hoy las condiciones para invertir en un negocio no son inclusive las más adecuadas que años anteriores, por todos los términos económicos que hay, todo el tema de las caídas en términos de economía. Va a ser más difícil inclusive llegar al punto de equilibrio del negocio que hace 5 años, ¿no? Y va a ser mucho más complejo poder sacar adelante mi proyecto de negocio. Ya para concluir esta parte, si yo quiero correr esa primera parte del maratón, ya que tengo ese entrenamiento del ahorro y de la inversión, ahora sí voy a buscar el vehículo correcto para poder llegar a la meta financiera que yo quiero. Y ahí podríamos ahora sí entender que si yo deposito una cantidad en un proyecto inmobiliario, en una compra de un terreno, en un fondo de inversión, tengo que entender que eso también va a llevar un plazo, ¿no? Muchas de las personas que nos escuchan, pues a lo mejor dicen es que invertir es a largo plazo. La verdad es que hoy ya no. Hoy inclusive tenemos mecanismos a 12 meses, a 3 años, a 5 años. Hay algunos mecanismos que el plazo va directamente proporcional al rendimiento y hoy hay otras opciones en las cuales pues a lo mejor el rendimiento es mucho mayor y pueden llegar a tener un cierto tipo de riesgo, pero ahí es donde entra nuestro trabajo como asesores financieros, donde evaluamos que el dinero que pone a disposición ese inversionista en el capital, nosotros lo vamos a manejar para que pueda tener las utilidades esperadas. Ya para concluir, sí me gustaría que esto lo tuviéramos muy claro en nuestro auditorio, porque hoy la economía se empieza a activar otra vez. Y entonces, pues el tema inmobiliario, el tema de las inversiones, en el tema específicamente de los seguros en el cual yo me encuentro, pues hoy las tasas de rendimientos han sido mucho mejores que las esperadas. Eso es bueno, dado que el movimiento económico en el país pues empieza otra vez a darse.
hay que aprovechar esas tendencias. Lo decían muy bien hace ratito. Hay una crisis, pero también hay una gran oportunidad, siempre y cuando nosotros estemos abiertos a escuchar de manera correcta las posibilidades que hay, que nosotros ofrecemos, que algunas empresas como la de Pau, como Rafa, como yo, ponen a disposición de algunas otras personas para desarrollar negocios. Negocios que les permitan a otras personas también empezar a entender cómo poder empezar a mover su dinero. Ya para concluir, yo digo, hoy a lo mejor, a diferencia de otros años, ya no estamos pensando tener una casa para vivir ahí los próximos 20 años. Estoy pensando comprar una casa para revenderla en 5 años y comprarme otra casa que incremente mi patrimonio, o a lo mejor venderla en 6 meses y tener una utilidad del 20%. Porque también la economía se movió en función de cómo se movió el mercado. O sea, hoy inclusive pregúntale a un millennial si está pensando comprar una casa. Y pues la verdad es que el 90% está pensando rentar. Entonces, hoy los que estamos adquiriendo bienes inmuebles, tenemos un mercado muy importante para rentarles a esos chicos pues un cuarto, una vivienda, un lugar donde ellos puedan, inclusive hoy tener su oficina en casa, pero ya viéndolo como negocio, como lo decías hace rato, Manuel. Ya no el tema de tener una casa durante los próximos 20 años, sino yo comprar una casa que puedo poner a trabajar y ahora sí generar un ingreso, ¿no? Un punto súper importante que quiero mencionar, chicos, es que independientemente de la recesión económica, independientemente de la pandemia, los bienes raíces es un producto de primera necesidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que quiere comprar un lugar para vivir o siempre va a haber alguien que quiere rentar un lugar para vivir. Entonces, es una de las ventajas, tan solo una de las muchas ventajas y beneficios que tienen los bienes raíces. Sí, creo que ahí siempre... Vaya, es una combinación, creo, de ideas de ideas sobre el dinero y de cómo funciona y de en qué se invierte, en qué se puede invertir o cómo invertir, que creo que solamente se puede ir adquiriendo ese callo, vamos a llamarle así, si nos nutrimos, ¿no?, de información, si nos nutrimos financieramente, ¿no? Los bienes raíces siempre han sido... yo recuerdo desde muy, muy joven haber escuchado que los bienes raíces siempre eran como el refugio, ¿no?, del dinero. Y me parece que eso sigue siendo válido hasta ahorita, pero se ha vuelto mucho más dinámico por todos los fenómenos como esta pandemia que están sucediendo. Y que además no va a ser el único, van a suceder otros fenómenos en donde se presenten estas oportunidades que ahora, si nos preparamos, podemos irlas entendiendo mejor. No digo dejarlas pasar, sino más bien, como decías, Julio, realmente tratar de entrar a un maratón cuando nunca en tu vida has corrido, pues inclusive pone en riesgo tu vida, ¿no? Igualmente pondría en riesgo a una persona que financieramente no ha tomado, no entiende las bases de esto, las reglas del juego, como mencionaba Paola, y que puede poner realmente en riesgo su patrimonio, ¿no? El dinero que tiene ahorrado para poder hacer un proyecto. Me gustaría que pudiéramos dedicarle un poquito más de tiempo en esta parte final del programa. Pau, danos venimos a la parte de las recomendaciones de la semana, pero me gustaría que nos platicaras, aparte de una recomendación muy práctica para nuestros radioescuchas en términos de material al que ellos puedan acceder para educarse y que tú misma estás promocionando con tu libro y con la academia, ¿qué recomendarías a nuestro auditorio en términos de la oportunidad que existe en este momento para con el mercado de bienes inmuebles? ¿Cuál sería así como esa recomendación específica de lo que pueden hacer en este momento o cuál es la estrategia más adecuada para que puedan empezar desde el día de hoy a meterse en esto? Como bien dice Julio, todo es un proceso. Todo es un proceso. Entonces no tú quieras llegar directamente al paso B o C si primero no pasas por el A. Entonces, todo este concepto de nutrición financiera, ya para terminar de aterrizarlo, es súper importante porque así como nutrimos cada célula de nuestro cuerpo con una buena alimentación, así es de importante nutrir nuestro cerebro para alcanzar excelentes resultados.
Y el primer paso sería, y la primera recomendación es adquirir mi libro, por supuesto. Lo pueden comprar en Amazon o descargan, está a un precio muy accesible, o lo pueden adquirir físicamente a través de nutricionfinanciera.mx. Y con la compra de este libro tienen derecho a un Zoom, o es un bono de regalo, digamos, un Zoom totalmente gratuito y donde abarco todos estos temas de por qué es importante empezarnos a educar financieramente, a cambiar esta cultura, sobre todo que hay en México, porque tú, como bien sabes, en países de primer mundo, pues la educación financiera es como básica, es como que la primaria, ¿verdad? Y aquí en México o en Latinoamérica, pues carecemos de toda esta cultura, no le damos la importancia a entrenarnos o a educarnos financieramente. Entonces es importante empezar a cambiar este chip y lean libros como de Robert Kiyosaki, de Tony Robbins, que también habla de finanzas, y no nada más abarcar este tema de finanzas, también de crecimiento personal, porque todo debe de ser un equilibrio, ¿verdad? Debemos estar bien físicamente, mentalmente y también espiritualmente, por supuesto. Así es que, pues, los espero a través de mis redes sociales, es @PaolaGuillenFinanzas, me encuentran ahí en Instagram, en Twitter y pues también en mi sitio nutricionfinanciera.mx. Y bueno, pues a empezar este despertar colectivo, de educarnos financieramente, señores. Perfecto, sí, creo que estás tocando el punto básico y me parece muy bien que nos invites a todo nuestro auditorio pues a que se eduquen, ¿sí? A que inviertan en su educación financiera. Tú nos ofreces una plataforma muy interesante y creo que todos nuestros radioescuchas lo van a apreciar mucho. Julio, ¿tu recomendación de la semana? Sin duda, pues el libro de Pau también, ahí se lo recomiendo, yo ya ahí lo estoy adquiriendo y ya leyendo. Gracias, Pau, gracias por estar aquí en el programa. Yo tengo una recomendación, yo también soy un fiel seguidor de Robert Kiyosaki. Hay un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, te lo recomiendo, hablando de temas de ahorro, de educación financiera y de ingreso residual. Me gusta mucho ese libro, se lo recomiendo para las personas de nuestro auditorio que quieran tener mayor información de cómo desarrollar habilidades de negociación, habilidades de desarrollo financiero, de planeación y de finanzas personales. Los invito a que conozcan mi página también, ahí www.rdespecialistas.com. A mí me encuentran ahí como Julio Rochelín y @RochelinJulio en Instagram, para que podamos ayudarlos, darles cursos. Ahí trabajo mucho ya con Pau en el tema de poder ayudar a las personas a que le pierdan el miedo a estos conceptos, a que esto del ahorrar, esto del invertir, lejos de ser algo malo, es algo muy bueno si lo hacemos de manera correcta. Gracias. Y si me permiten hacer una recomendación rápida para las personas que tienen cero conocimientos en finanzas, empiecen con Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que es la primaria, digamos. Después sigan con el cuadrante del flujo del dinero, que es como la secundaria, y ya después echan la universidad y el posgrado con IQ financiero, por qué los ricos se vuelven más ricos, que lo hacen en colaboración con Donald Trump. Entonces, ese es como el procedimiento adecuado para empezar a ahondar en este maravilloso mundo de las finanzas e inversiones. Perfecto. Rafa, ¿tu recomendación de la semana? Claro, bueno, pues de entrada sí, el libro de Paula, eso lo tenemos que decir, tiene que estar en las manos de todos o en sus dispositivos. Y bueno, yo siempre recomiendo lecturas, digamos que de alguna forma un poco más sencillas de digerir. Hay un libro que acaba de salir de Arturo Elías Ayub que se llama El Negociador. Creo que a la gente que está iniciando en este tema le puede quedar muy bien. Es un libro muy sencillo, en 2 o 3 horas. Es poder enviar todos los ámbitos de negocio. Entonces, el negocio. Perfecto, Rafa. Y por último, pues. Muchas gracias a todos. Por último, pues los invitamos a todos a que nos escuchen todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión, yo es Seduciendo tus sentidos. Nos despedimos, sus conductores, Manuel Sánchez, Julio Rochelín, Rafael Cadena. Muchas gracias, Paola, por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez.
Esperamos Gracias, tenerte me aquí más despido con mi seguido. frase de vida, si me lo permiten, mi frase de vida. Se vale nacer pobre, lo que no se vale es morir pobre. Muchos saludos, muchas bendiciones y gracias por la invitación. Muchas gracias a todos.